Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, profesor. ¿Qué tal? Adriana Hernández está por ahí también. ¿Quién más? Solo ella ya. Se había conectado un muchacho delante, pero se cayó, así que vamos a esperar ahí que después llegue. Enciendo un poco mi camarita para poder mostrarme ahí. Ahí sí estamos. Estamos listos para comenzar hoy día, lunes 7 de junio ya. 7 de junio, prácticamente la segunda semana de junio. Y vamos a ver hoy día si se puede transformar un poema en noticia. Esta es la primera parte de una serie de clases que vamos a orientar a jugar un poco con los tipos de textos, porque la semana pasada estuvimos revisando los textos expositivos y dentro de ese género de textos aparece también el texto noticioso. Cuando se escribe una noticia, tenemos la particularidad de que el periodista informa sobre un hecho objetivo, algo que sucedió en cualquier parte, en algún lugar. Hay un contexto de por medio, se puede decir también que hay señales que indican dónde ocurrió, cuándo ocurrió, cómo ocurrió, para quién, a quién le pasó, y esas son las llamadas 5 preguntas del periodismo que también que vimos que se responden en el primer párrafo de la noticia que se llama bajada, que se llama, perdón, lead, en la introducción de la noticia. Ahí aparecen estas preguntas respondidas en el texto. Entonces ahora vamos a ver que también es posible tomar un texto de otro tipo. En este caso vamos a ver un texto literario, específicamente un poema del autor chileno Carlos Pessoa Vélez, y ese texto nos va a servir de insumo para hacer el siguiente trabajo que vamos a hacer en esta semana y la próxima, que será transformar este texto, volverlo noticia, siguiendo los pasos de la estructura de este tipo de textos noticiosos que se encuentra también en tu guía número 1 de lenguaje que se llama Comunicando lo que somos y que nos ha provisto el Ministerio de Educación. Para comenzar, no nos olvidemos la semana pasada que estuvimos revisando este contenido y aparece ahí en una de las páginas de ese libro este gráfico. ¿Se acuerda, Adriana, específicamente a qué apuntaba este triángulo invertido? ¿A los textos? ¿A qué tipo de texto? Eh, ¿Es positivo? Esa es la clasificación general, pero estamos viendo otro tipo de texto dentro de los expositivos que corresponde a este esquema. A ver, trate de recordar un poco. ¿Qué texto estamos viendo para aplicar eso que está ahí en pantalla? ¿O dónde se encuentra ese esquema? Profe, no me acuerdo. Ok, le ayuda entonces un poco. Recuerde que los textos expositivos, mucha atención con esto, los textos expositivos son los que, como dice su definición, exponen información. Y dentro de esa categoría, dentro de los textos expositivos, hay un tipo de texto que se llama noticia. Y las noticias o los textos noticiosos tienen ese esquema. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que el corresponsal de prensa, cuando enviaba su noticia antiguamente, en el periodismo rudimentario, la primera vez que apareció este tema del periodismo, este afán de informar a la gente, lo que hacía era
poner la información más importante al comienzo de la noticia, al comienzo del texto, para poder dejar a la persona informada con lo esencial del hecho noticioso, y luego iba bajando en intensidad el grado de información o la importancia de la información. A eso se le conoce como pirámide invertida del periodismo. Por eso aquí aparece un triángulo, en realidad no es una pirámide, es un triángulo, y la parte más ancha del triángulo está arriba, ¿m? Viene siendo la parte de arriba, y aquí aparece indicado el epígrafe. ¿Por qué aparece ahí el epígrafe? El titular y la bajada, porque el título de la noticia, que se compone de estas tres partes, está en la parte más ancha del triángulo. Es decir, allí tiene que concentrarse el máximo de información importante de la noticia. En cambio, si seguimos avanzando hacia el cuerpo de la noticia, hacia el resto de los detalles, ahí la información ya no va a ser tan relevante, sino que va a ser de carácter complementario. Entonces, el modelo del periodismo exige que se utilice este sistema de la pirámide o del triángulo invertido. Lo más importante primero, lo menos importante o lo más específico después. A eso respondía este esquema. Pero hoy día no vamos a trabajar con la noticia, vamos a dejarlo en pausa ahí. Vamos a dejarlo en pausa ahí, por supuesto, un poco macerando este contenido porque lo vamos a volver a ocupar la próxima semana. Pero aquí yo tengo una pregunta en pantalla. A ver, Adriana, ¿tiene frío o no tiene frío esta mañana? Me levanté con frío, pero ahora ya estoy con calefacción. Ya, ¿qué calefacción utiliza en su casa, Adriana? Disculpe la pregunta. ¿Combustión? Combustión lenta, ya. Ahora, para los sureños sí o no, que es exquisita la leña. ¿M? ¿Sí o no? Sí, profe, de todas maneras. El calor de la leña es muy diferente a cualquier otro tipo de calefacción. Uno puede usar un calentador eléctrico, pero no es lo mismo que la estufita de leña, ¿sí o no? Sí, y yo que soy puertomontina, nacida y criada en Puerto Montt, estoy en Valdivia hace 18 años. Mire, qué interesante. Allá es más crudo el frío todavía por ser una zona portuaria. Y allá se utilizan estufas a Ya, leña. la estufa de También. leña que sirve como cocina también. Sí, sí, Sí. Además tiene el horno, entonces uno puede hacer pancito ahí. Claro, sí, es exquisito eso. sí. Y a todo esto, igual dicen que la diferencia que hay entre las estufas que son a pellet con relación a las que son a leña son harto distintas, ¿sí o no? ¿Ha visto eso? Sí, Dicen que el pellet calienta así rápido. ¿M? Sí, deja calientita el, la sala, pero el pellet tira un aire. exactamente. ¿M? Expele un aire nomás prácticamente, es muy poco contaminante, pero dicen que esa estufa cuando uno la enciende, genera calor casi instantáneamente, no hay que estar picando leña, ni poniendo astillas, ni prendiendo el fuego, enciende solita, ¿m? Prácticamente. Y el calor, el pic o el punto máximo del calor llega en pocos minutos, súper bien. Pero cuando uno apaga la estufa pellet, dicen que desaparece el calor, no queda nada. Sí, eso es verdad. En cambio, la estufa leña uno le cuesta un poco hacer astillas, ¿cierto? Tenerlas ahí, hacer el fuego inicial, dejar que ardan los primeros palos, pero la brasa se mantiene. Una vez que uno corta el suministro de oxígeno, la estufa puede seguir funcionando y da calor en todo ese momento. Así que eso tiene unas ventajas, por supuesto. ¿Mm? ¿Qué más me pueden contar? ¿Tienen frío, no? Nicole, ¿cómo estás? Buenos días, profe. Buenos días. ¿Tienes frío, Nicole? Tenemos una pregunta ahí en Eh, pantalla. un poco. Sí, está helado, ¿verdad? Hoy día está un poco brumoso. ¿Se dan cuenta que en Valdivia cuando no llueve empieza a hacer frío? En esta estación del año, en otoño, que ya vamos para invierno, ya en realidad, porque Valdivia parece que pasa del verano al invierno al tiro. Cuando deja de hacer frío, se pone a llover. Y cuando deja de llover, empiezan las heladas, empieza el frío. Hoy día estamos en esos días así que como que quiere llover, no llover, pero Cuando tienen baja el frío. helado, cuando baja el helado hace frío, cuando se sube el helado llueve. Exactamente, ¿cierto? Uno está atento ahí porque sabe que va a llover o sabe que va a parar la lluvia o va a hacer frío. Pero en esta fría mañana del día 7 de junio, si estás con un café al lado, si estás con un té calientito, lo que tengas ahí,
o si todavía no has tomado desayuno, o si ya tomaste antes de entrar a esta clase, te he puesto a pensar en esta pregunta, porque el tema que vamos a abordar en esta mañana, junto con nuestro libro número 1 de lenguaje, tiene que ver precisamente con el frío. ¿Qué relación vamos a encontrar con lo que estamos estudiando con respecto a este fenómeno climático que aqueja tanto al ser humano? Pues bien, aunque aún estamos en otoño, el frío y la lluvia se ha hecho notar, y eso es indiscutible. Pero la pregunta es, ¿cómo están sobreviviendo las personas en situación de calle en este contexto de pandemia? Vamos a ver un pequeño reportaje que dura un par de minutos de T13, ¿ya? El noticiario de Canal 13, donde muestra la realidad de las personas en situación de calle. Y luego voy a exponer algunos datos importantes que es necesario conocer para finalmente entrar a lo que es la página 19 y 20 de tu libro de lenguaje, porque ahí aparece el texto que vamos a utilizar y tiene mucha relación con lo que estamos viendo en pantalla. Así que te dejo con este pequeño reportaje de Canal 13. Veámoslo con atención. ¿Y eso qué es? ¿Para lavarse las manitos? Alcohol con jabón y solo. No son ni las 10 de la mañana y al costado del río Mapocho, Atilio y los hermanos Eric y Rodrigo se lavan las manos con lo que tienen para tomar desayuno. Que hay altos fierros botados ya no posible. ¿Ya se los venden? Sí. Viven de lo que les dan, de lo que encuentran en el mismo río y de las donaciones que Atilio recibe por tener un carnet que acredita que es una persona en situación de calle. Pese a la precariedad, a la pobreza, se organizan. Armamos una sopita tipo consomé y ahí sopita. pescamos. ¿Una sopita? Sí. Todos los días. A compartir el té de la mañana llegan algunos otros que viven de las monedas que los pocos que circulan por la ciudad pagan por una limpieza de vidrio o simplemente por generosidad. No hay mucho, pero se reparte igual. Frío, claro, pero eso no es lo más importante. ¿Y las noches? ¿Cómo son las noches? Sobre todo con estas temperaturas. Las noches igual son heladas, hasta las noches, bueno. Frío igual helado, pero aquí en la carpita que aquí no se pasa frío, sí. Porque igual tengo hartas cubrecamas así dentro de la carpita. Bien tapado. Sí, y ahí no paso frío. Hay que ponerle un techito, ¿no? Para que no se vaya a derrumbar la carpa, porque igual esa cuestión derrumba esa cuestión. Pero no van a salir de acá aunque caiga nieve. Aunque caiga nieve, aunque caigan rayos, no va a salir de aquí. Y esa pareciera ser la opción no solo de Atilio, de Eric y Rodrigo. Las carpas comienzan a abundar en la zona centro de la capital. No son ni una ni dos, son muchas más. Es difícil tener un número. Hay un número oficial que habla de aproximadamente 15.000 personas en situación de calle. Como fundación venimos diciendo hace mucho tiempo que son más de 20.000. El problema es que no contamos con un registro, un censo que nos permita hacer un seguimiento a cómo se desplaza este fenómeno. ¿Te acostumbraste? ¿Prefieres esto a irte a un albergue, por ejemplo? No, aquí en la calle nomás, los albergues están muy peligrosos. Se roban todo. Nosotros ya tenemos celulares, de todo, entonces no estamos dispuestos a perder lo poco y nada que hemos ganado para que se pierda. Las bajas temperaturas de los últimos días activó la preocupación por las miles de personas que no tienen un techo. Los pronósticos para los próximos días incluso anuncian caída de agua-nieve en el sector del Cajón del Maipo. La nieve se centrará, como dije, principalmente en cordillera y no esperamos nieve ni chubascos de nieve en el sector oriente de la capital. Posteriormente a esto, y producto del ingreso de la masa fría, esperamos temperaturas mínimas bajo cero, entre 0 y 2 grados bajo cero en promedio en toda la región metropolitana. A la realidad que viven los miles de chilenos que por opción o porque no les quedó otra viven en las calles, se suma también la realidad de los extranjeros que están a la espera de poder volver a sus países. Algunos han sido trasladados a albergues, pero hay otros tantos que siguen esperando en improvisados campamentos. Porque cada día está haciendo más frío, cada día se pone más complicado. Y también necesitamos, para poder preparar café y todas esas cosas para el frío. Las nubes comenzarán a llegar con el correr de las horas y los termómetros seguirán bajando en la antesala de un invierno que ya se asoma con especial crudeza para ese Chile que vive en pobreza y en las calles. En cierto sentido, somos muy, muy afortunados de no tener la experiencia
fatídica de estar en calle. Pero estas personas es la realidad de nuestro Chile. ¿Cuántas personas en situación de calle hay en nuestro país? ¿Lo escucharon? ¿Alguien tomó atención ¿Alguien tomó atención de 15.000, la cantidad? ¿Cuánto? 15.000. 15.000. Y el hombre ahí explicaba que a estas alturas, como no se ha hecho un censo de las personas que viven en situación de calle, deben ser incluso 20.000. Harta gente. En la semana pasada estuvimos revisando que 10.000 personas entraron al evento de hip hop que se hizo en Quinta Normal. Entonces aquí el doble, casi 20.000 personas se distribuyen en todo Chile que viven en la calle. Así que si tienes la fortuna de estar frente a una estufa o con un café ahí calientito y has sopesado el frío que hay afuera, tenemos que de cierta manera agradecer, ¿no?, que estamos bien. Pero estas personas todos los días la luchan ahí por sobrevivir en ese contexto tan helado y como es la calle. Y además en pandemia, porque es distinto estar en casa, ¿cierto?, encerrado, que estar en un lugar a la intemperie, arriesgándose también a contagiar de COVID. ¿Qué me pueden decir de lo que vieron en el video también? Agréguenme un comentario antes de seguir a la otra diapositiva. ¿Qué piensan de lo que han visto? Nicole, ¿alguna opinión? ¿Algunas palabras? Es una realidad que se vive en el país. Igual da como impotencia de ver tanta gente en situación de calle, aparte que no hay una fiscalización con respecto a la cantidad de gente que hay. Exactamente. Estamos al debe con esas personas. Miren, en la página oficial de Fundación Gente de la Calle, que es gentedelacalle.cl, ahí una fundación que nace en 1994 y que tiene como lema lo que dice abajo: para que la calle no calle. Miren qué bueno el lema que tienen ahí. Definen en su sitio web que las personas en situación de calle son sujetos que son vulnerados en uno o más derechos. Claro, el derecho a la vivienda, el derecho a tener un techo, eso es un derecho básico de los seres humanos. Derechos como la salud, como la educación, la vivienda, el trabajo o justicia, que se ven enfrentados a tener que resolver sus temas de habitabilidad en lugares que no constituyen una vivienda, viven en la calle, con todo lo que conlleva eso. Estos pueden ser espacios públicos, plazas, calles, salidas de hospitales. ¿Ah? Acá, por ejemplo, si usted va de urgencia, ojalá que no haya tenido que tener la experiencia, pero si te toca ir de urgencia al hospital regional en una noche, no en el día de noche, usted va a ver que en la sala de espera también hay personas en situación de calle, tratando de capear el frío ahí, acostados en algún rinconcito de la sala de espera del regional. También dentro de la oferta de hospederías o albergues, yo les cuento que uno de esos es el hogar que está en Hogar de Cristo, ahí en Schneider con Errázuriz. Ahí también está el Hogar de Cristo con la hospedería, esta sección del Hogar de Cristo que se dedica a acoger a las personas en situación de calle. Albergues que tienen organizaciones del sector público o privado, en teoría es una situación temporal. Se espera que sea así. Hay personas que, que, que pasan por la calle temporalmente, que después se reponen, pero hay personas que llevan décadas viviendo esta realidad. Eso es lo que dice la Fundación Gente de la Calle. Ahora, ¿por qué pongo este tema? Ya van a saber por qué. Miren, hay otro video que tienen ellos en su sitio web que les voy a mostrar algo muy breve, que nos va a hablar un poco de los números, porque si ya dijimos que entre 15.000 y 20.000 personas en Chile viven en la calle, veamos un poco más de este mundo tan desconocido para algunos. A ver qué estadística nos propone el sitio que estamos revisando.
ve nada. ¿84%? ¿No me ven la pantalla? Ah, no, se caía la pantalla, no me había dado cuenta. Me avisaron. A ver, creo que no había escuchado tampoco. ¿Ahí sí me ven la pantalla? ¿Sí? Sí, profe. Ahora sí, no se había visto el video, ¿verdad? No. Veámoslo otra vez. Veámoslo otra vez. El internet está ahí. Y además que pasa a tocar algunos lugares que de la pantalla que no debo tocar, entonces se cae la proyección del video. Ya, cosas de la tecnología. Ahora sí, 84% de las personas que viven en situación de calle son hombres. Además de eso, tengo que compartir esto que está aquí, por favor. Leamos atentamente lo que dice acá. Algunos datos oficiales sobre personas en situación de calle según el Catastro Calle 2011. Desde esa fecha que no se ha vuelto a revisar esta información. Por eso la persona en el primer video decía que 15.000, sabemos que eran en ese tiempo las personas en situación de calle. Pero probablemente ahora ya lleguen a los 20.000 o más quizás. Diversas organizaciones de la sociedad civil coinciden en que hoy, año 2017, bordeamos cerca de los 20.000 personas en situación de calle. Sin embargo, los últimos datos oficiales del Catastro Calle 2011 nos permiten exponer algunos datos relevantes de esta población. 12.255 personas viven en situación de calle según ese catastro. 47% habitan en la región metropolitana, casi la mitad de la gente es de Santiago. Claro, porque la región metropolitana es grande, así que es natural que sea la tendencia hacia ese lado. 16% del total son mujeres y el 84% son hombres. También hay un análisis de género de esto, porque son más hombres que mujeres los que están en calle. 6,5% son menores de 18 años. Hay niños también en la calle. 16,6% son mayores de 60 años. Personas que deberían estar disfrutando de una jubilación, descansando en sus casas, están en la calle. 15,38% de estas personas posee una discapacidad psíquica, que eso complica mucho más las cosas. 44 años es el promedio de edad que tiene una persona en situación de calle. 5,8 años es el promedio de permanencia en la calle. Hay algunos que pueden levantarse y salir de ese ambiente para poder tener su casa, pero no todos lo logran. 8,3 años es el promedio de educación formal que tiene la gente en la calle. Hay personas que no saben leer ni escribir. Eso representa el 18% total. Es harta gente. 68,3% realiza algún tipo de trabajo, ¿no? Porque tienen que mantenerse, tienen que subsistir. Las actividades más frecuentes son vendedor ambulante, cuidador de autos, cartoneros, carga y recarga, construcción, entre otras. Esa es la realidad de nuestro Chile de la calle, que está desamparado frente a las autoridades, que las autoridades resuelven tantas otras cosas, pero que parece que se ha dejado de lado esto. Y cuando llega el invierno y recién empieza a morir la primera persona en la calle, por el frío, por hipotermia, ahí recién parece que volvemos a este tema. En el informe anual 2015, Situación de los Derechos Humanos en Chile, la Fundación Gente de la Calle expresó su convicción, y aquí por favor voy a leer con mucho énfasis esto que está en color negrito.
No pueden ser consideradas personas en situación de calle los menores de 18 años y los mayores de 60, y quienes estén afectados por alguna discapacidad mental, puesto que respecto de ellos son reconocibles un conjunto de normas que garantizan la obligación de protección, así como la responsabilización institucional en aquellos casos en que no sea posible la revinculación familiar y se verifique el abandono. ¿Saben qué significa ese primer párrafo? ¿Entienden lo que dice ahí? Los menores de 18 años no pueden ser considerados gente de calle porque al ser menores de edad, el Estado debe preocuparse por ellos, debe protegerlos. Claro, por eso está el Sename, pero ahora llegar ahí también, hemos visto en las noticias y toda la opinión pública que se ha formado de esta institución, donde los niños parece que la pasan peor que en la calle misma. Pero por otro lado, los mayores de 60 también deberían estar cubiertos por algún seguro o algo que tenga que ver de forma estatal. Y cuanto más si tiene alguna discapacidad mental, está el COMPIN, ¿cierto? Porque de alguna manera el Estado debe hacerse cargo de esas personas en base a los derechos humanos. Ahora, el segundo párrafo dice, fuera de los grupos vulnerables, los datos oficiales nos señalan que estamos frente a un número abordable de sujetos, es decir, que se puede hacer algo por ellos. Y la mayoría de ellos expresan su deseo de abandonar la calle, específicamente el 68,5%, si no me recuerdo bien la cifra. Más de la mitad de la gente de la calle quiere salir de la calle. Y que el trabajo realizado por distintas instituciones ha demostrado que sí es posible, especialmente cuando concurren voluntades, recursos y planes adecuadamente diseñados para lograr la inserción social y la plena recuperación de los derechos de las personas en situación de calle. Hay voluntades, me gusta mucho eso, porque aquí el asunto no se trata solamente de recursos, sino que también de querer ayudar. Esta es una verdad incómoda, mis queridas estudiantes. Cuando una persona famosa muere en el mundo, todo el mundo lo extraña, todos lo lloran. Acordémonos de este jugador de fútbol que falleció hace un par de meses, cómo la gente lo lloraba a nivel mundial. Pero ¿qué pasa cuando se muere alguien de la calle? Probablemente lo hace en el máximo, en el más grande anonimato. Nadie sabe. Y los que saben, bueno, se murió el viejito que vivía en la esquina pidiendo plata, ¿cierto? Así es nuestro país, así es nuestro mundo. Para que vean que la cosa está complicada. En la página 19 de tu guía de aprendizaje, de nuestro libro, Mineduc, de Comunicando lo que somos, vas a encontrar dos cosas. El poema Nada, transcrito en su versión original, que lo vamos a trabajar esta semana y la próxima, y una breve biografía de su autor, por supuesto, el poeta chileno Carlos Pessoa Vélez. Nos vamos a acercar ahí. Si tienes el libro ahí en tus manos, ábrelo a la página 19. Si no tienes tu libro, recuerda que siempre puedes recurrir a la versión digital, como ya lo he compartido la semana pasada, pero también aquí en la pantalla de esta videoclase te voy a proyectar lo que vamos a leer. Estoy leyendo en la página 19. Adriana va a leer solamente hasta el primer párrafo, hasta donde dice 1908, por favor. Vamos a ver quién fue Carlos Pessoa Vélez. Adriana. Sí, profe. Lo que pasa es que ahí donde dice grabar me tapa un poquito las letras, pero... Ahí dice Carlos Pessoa Vélez, ese es el nombre del autor. Solo eso. Ya. Poeta y periodista autodidacta, chileno nacido en Santiago el 21 de julio de 1879 y murió en esta misma ciudad el 21 de abril de 1908. Pregunta, antes de seguir, ¿cuánto vivió Carlos Pessoa Vélez? Si restamos 1908 con 1879, ¿cuánto da? Haga el ejercicio, a ver. ¿Es importante ese dato? Bueno, aquí estamos metiéndonos en las matemáticas, ¿sí? El profe de lenguaje haciendo matemáticas. 1908, a ver, réstenlo, menos 1879. ¿Cuánto tiempo vivió? ¿Cuántos años vivió Carlos Pessoa? Se van a sorprender. Rápido, ¿alguien tiene ese dato? Pasó a los 30. Tenía 29 años, ya casi llegando a los 30, Nicole. 29. 29, dio justo. Vivió súper poco.
¿Sí o no? ¿Qué habrá pasado con la vida de él que murió tan joven? Siga leyendo, Nicole. Siguiente párrafo, por favor. Nicole, Nicole, Nicole. 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 Vamos, Nicole. Ahí está. Nicole. ¿Usted habla? Siguiente párrafo, por favor. De aquí para adelante, donde dice hijo, hijo, hasta el final. ¿No puede leer? No olvides, fue Está apellido de Soa Feliz. Toda su obra poética, las que fueron recopiladas después de que muriera de tuberculosis. Ok. Te escuchamos un poquito cortada, pero tiene que ser la internet. La conexión está un poco inestable. Primer detalle importante que vemos aquí sobre Carlos Pessoa Vélez es que fue hijo de madre sola, Elvira Jaña. Una mujer lo dio a luz y tienen que ponerse en el lugar de esa mujer, porque probablemente llegó un momento de su vida en que Elvira ya no pudo hacerse cargo de su hijo. De alguna manera, tiene que haberle pasado la cuenta a la vida. ¿Cómo me hago cargo de mi hijo? No puedo más. Entonces ella finalmente toma una decisión, la decisión más amarga y más sabia de su vida. Y también me escucha cortado, Nicole me dice por el chat. Elvira toma la decisión más amarga y de sentimientos encontrados que puede tomar en la vida una mujer, que es dar en adopción a su hijo. Y escoge para este fin un matrimonio mayor, ¿no? Personas mayores, ya que las personas mayores vienen de vuelta de la vida, entonces tienen que tener mucha experiencia con respecto a criar hijos. Y ellos le dan los apellidos Pessoa Vélez, ¿no? Probablemente Carlos no se llamaba así originalmente, pero le ponen esos apellidos los que lo adoptan. ¿Ya? Cuidado con este detalle, es importante, ya van a saber por qué. Ahora dice que toda su obra poética y periodística, porque fue periodista también, la publicó en diarios y revistas, las que fueron recopiladas después de que muriera. Ahora, típico esto que cuando un talentoso se muere en nuestro país, recién ahí se empiezan a preocupar de la obra de él. Entonces recolectaron todo lo que había escrito Carlos Pessoa Vélez. Y además dice que murió aquejado de tuberculosis. En el año 1900 en Chile todavía no estaba vigente la vacuna contra la tuberculosis. Era algo así como morirse de COVID actualmente, ¿no? No se pudo vacunar Carlos Pessoa Vélez, sino les aseguro que podría haber vivido muchísimos años. Porque antes la gente moría por tuberculosis, hoy día no. Uno se pone la vacuna de la tuberculosis cuando está la BCG, que se llama cuando está cerca de los 3 años de edad o recién nacido, en realidad no recuerdo cuándo, pero muy pequeños nos ponen esa vacuna dentro del plan de vacunación y usted jamás se va a enfermar de tuberculosis y si se enferma de eso no se va a morir. Pero en esos tiempos de 1900 o de finales de 1880, 1900, Carlos Pessoa fue víctima de una enfermedad que se podría haber superado. Por eso murió a los 29 años. Ahora, este autor nos propone este texto que se llama, ¿cómo se llama el poema? Nada. Nada. ¿Ya? Usted misma, lea por favor esa. Mira, aquí la primera estrofa, los poemas se dividen en estrofas, ¿eh? Las estrofas son los párrafos, como quien dice. Y cada estrofa tiene líneas o tiene lo que se llama versos. En este caso tenemos una estrofa de 4 versos. A ver, Nicole, dale, a ver si puedes leerlo. Era un pobre diablo que siempre venía cerca de un gran pueblo donde yo vivía. Joven, rubio y flaco, sucio y mal vestido, siempre cabizbajo, tal vez un perdido. ¿Les suena esta descripción? Era un pobre diablo que siempre venía cerca de un gran pueblo donde yo vivía. Era un pobre diablo de eso. Además le da más detalle de cómo era este joven. Joven, rubio y flaco, sucio y mal vestido. Y siempre cabizbajo. Se hace una conjetura también, tal vez un perdido. ¿Alguien? ¿Le suena esto, no?
Según lo que vimos al comienzo, ¿le suena esto, esta descripción? ¿A quién corresponde? Que vimos de un principio, profe. Adriana, léete esta parte. Un día de invierno lo encontramos muerto. Ahí está, no lo alcanzo. Dice, dentro de un arroyo. Ya. Dentro de un arroyo próximo a mi huerto. Varios cazadores con sus lebreles cantando marchaban. Entre sus papeles no encontraron nada. Los jueces de turno hicieron preguntas al guardián nocturno. Este no sabía nada del extinto, ni el vecino Pérez, ni el vecino Pinto. Ok, muchas gracias. ¿Qué le pasó un día de invierno a este joven? ¿Lo encontraron muerto? Claro, y dentro de un arroyo. ¿Saben qué significa eso? Dentro de un arroyo. ¿Saben lo que significa esa palabra? Arroyo. Esa palabra Es como un estero. es un estero, justamente. O sea, aquí podríamos empezar a pensar, a lo mejor este joven murió de frío, pero también puede haber sido que murió ahogado. Quizás, como es clásico, se tomó su vinito, ¿cierto? Porque algunas de estas personas consumen mucho alcohol para tratar de despejar un poco la mente, para poder evadirse de la realidad, para sentir menos frío quizás. Entonces probablemente se le pasó la mano, se quedó dormido y cayó al agua. ¿No? Y por eso lo encontraron muerto al día siguiente. ¿Y quiénes los encontraron? Varios cazadores que andaban buscando, ¿cierto? Su presa del día, probablemente cazando conejos, liebres, y andaban con lebreles. ¿Ya? Vamos a ver en el vocabulario qué significa esa palabra. Y dice que entre sus papeles no encontraron nada. ¿Qué significa eso? Que le revisaron los papeles, que le revisaron los bolsillos y todo eso. A ver si tenía su carnet, ¿cierto? Para saber quién era. Pero no había nada. Los jueces de turno, o que lo que viene siendo la policía de hoy, ¿cierto? Hicieron preguntas al guardián nocturno. Alguien tiene que haber visto algo. Entonces, antes se usaba mucho en Chile los guardianes nocturnos o los nocheros. Tenía otro nombre. Bueno, estas personas se dedicaban a observar lo que pasaba en las calles de noche, porque si pasaba algo, ellos eran literalmente las cámaras de esa época. Gente que le pagaban para que estuviera ahí en alguna esquina, viendo desde lo alto generalmente todo lo que ocurría en la ciudad para que la ciudad estuviera tranquila. Entonces, él tiene que haber visto algo. Por supuesto, las autoridades se dirigen a la primera persona que tiene que haber visto alguna cosa. Pero él le contesta que no sabía nada del extinto. Tampoco lo sabían los vecinos, fíjense, ni el vecino Pérez ni el vecino Pinto. Nadie sabía qué había pasado con este joven. Ya tenemos algunos datos en un poema. Miren, ahí en un poema hay información sobre un hecho que ocurrió con un joven que lo encuentran muerto. Seguimos. Una chica dijo que sería un loco o algún vagabundo que comía poco. Y un chusco que oía las conversaciones se tentó de risa. Vaya, unos simplones. Imagínense esta situación. Cuando encuentran el cadáver ahí de ese joven, llegan las autoridades, estamos en una mañana de invierno, y aparece siempre la familia Miranda, ¿sí o no? La familia Miranda se le dice acá en Chile a las personas que se ponen a mirar qué pasa, ¿cierto?, sobre algún hecho importante, andan husmeando por ahí, andan buscando cagüín, ¿cierto? Entonces, dentro de esas personas que están ahí, conversan, y una chica dice que a lo mejor era un loco, ¿eh? Era alguien que comía poco, que andaba en la calle. Todos lo tenían más o menos identificado, pero nadie sabía cómo se llamaban ni nada de eso. Y alguien que estaba escuchando cómo conversaban se rió porque, ¿cierto? Esta es una persona que valía nada, ¿no es cierto? Porque, ¿quién se va a acordar de él? Ahora, el poema termina con 4 líneas, con 4 versos muy categóricos. Cambiamos de escena, ya dejamos eso de la calle donde lo encontraron cerca del huerto. Y ahora vamos a la escena más amarga de un ser humano, que es morir solo en un cementerio. Una paletada le echó el panteonero.
El panteonero acá en Chile significa sepulturero, la persona que se dedica a enterrar a los muertos. Luego lió un cigarro, se caló el sombrero y emprendió la vuelta. Tras la paletada, nada dijo nada, nadie dijo nada. Así termina el poema Nada de Carlos Pessoa Vélez. Ahora bien, para que quede mucho más claro, vamos a ver lo que dice en el cuadro verde de esa página. Ahí dice, en la página 20 específicamente, dice que el hablante lírico es el equivalente al narrador en un cuento o novela. O sea, si en Caperucita Roja alguien te cuenta la historia, se le va a llamar narrador. Pero acá en el poema se va a hablar de hablante lírico. Esa es la voz que uno siente que te va contando la historia. No es lo mismo que el autor. No es Carlos Pessoa que está contando la historia. Es una voz que uno puede identificar dentro del texto que se llama hablante lírico y te va narrando, te va contando la historia. Ahora, bueno, y si invitamos a un cantautor a recitar el poema, a ver si nos queda mucho más claro, porque claro, cuando le ponemos música al asunto, la cosa cambia. En este video de 2 minutos 29 segundos vamos a poder ver y escuchar el poema Nada de Carlos Pessoa Vélez, pero ahora recitado y musicalizado. Quiero que pongan especial atención a la tonalidad del intérprete, a su tono de voz, a su tesitura. La tesitura de la voz significa a los ritmos que tiene, la cadencia que tiene su voz, cómo él va dándole expresividad al texto mientras lo va recitando. Y ponle atención al efecto que produce escuchar ahora este poema tan triste, pero acompañado de la música de una guitarra. A ver qué te parece. Escuchemos a este poema, pero en su versión musicalizada. A ver qué les parece. Y luego continuamos la actividad. Era un pobre diablo que siempre venía cerca de un gran pueblo donde yo vivía. Joven, rubio, flaco, sucio y mal vestido, siempre cabizbajo, tal vez un perdido. Un día de invierno lo encontraron muerto cerca de un arroyo próximo a mi huerto. Varios cazadores que con sus lebreles cantando marchaban. Entre sus papeles no encontraron nada. Los jueces de turno hicieron preguntas al guardián nocturno. Este no sabía nada del extinto, ni el vecino Pérez, ni el vecino Pinto. Una chica dijo que sería un loco, o algún vagabundo que comía poco. Y un chusco que oía las conversaciones se tentó de risa. Vaya unos simplones. Una paletada le echó el panteonero, luego lió un cigarro, se caló el sombrero y emprendió la vuelta. Tras la paletada nadie dijo nada. Una paletada le echó el panteonero, luego lió un cigarro, se caló el sombrero y emprendió la vuelta. Tras la paletada nadie dijo nada. Nadie dijo nada. ¿Qué les parece, chicas? ¿Qué les pareció la interpretación? Hermoso y muy triste. ¿Cambia leer un poema así como lo hicimos al comienzo que escucharlo con música? Sí. ¿Sí?
Pues bien, aquí tenemos esta obra que hemos analizado hoy día y por supuesto que vamos a seguir trabajando con ella porque esto no termina aquí. Lo primero que hay que ver para seguir procesando en el texto y que en estos 14 minutos que nos quedan de la clase vamos a ir revisando es el vocabulario que trae este poema de Carlos Pessoa Vélez. La primera palabra que llama la atención en este texto es la palabra cabizbajo, que a lo mejor no es tan desconocida para ustedes, pero aquí está la precisión por si lo necesitan. Cuando una persona tiene la cabeza inclinada hacia abajo, eh, lo tiene generalmente por abatimiento. Sentirse abatido es como quien dice estar muy, muy triste. Tristeza o cuidados graves, o sea, una persona que anda cabizbaja por la vida demuestra una personalidad que ha sufrido mucho. Entonces, se decía de este joven, si volvemos al texto, miren, si volvemos al texto, la primera estrofa dice que siempre andaba cabizbajo. Era un joven rubio y flaco, era sucio y mal vestido, y andaba siempre cabizbajo. Por eso la gente dice, tal vez es un perdido, es alguien que no tiene mucha relevancia. Por otro lado, la palabra lebrel en el texto significa perro. Ese perro que está ahí en la fotografía, a la derecha, es un lebrel. Es un tipo de perro que se distingue por algunas características especiales, que son las orejas caídas, el hocico recio, el labio superior caído, el lomo recto, el cuerpo largo. Es un perro flaco, pero que es bueno para correr. Y se le dio ese nombre por ser muy apto para la caza de las liebres, por eso se llama lebrel. Los lebreles, cuando dice que los cazadores nocturnos llegan con los lebreles, eh, ellos andaban haciendo su trabajo cazando liebres, ¿no? Para comer, para vender. Y usaban estos perros, estos animales que ayudaban a esa labor. Entonces ellos son los que se dan cuenta de que de pronto en la orilla de un estero, en un arroyo, como dijo Nicole muy acertadamente, a la orilla de ese estero había alguien fallecido. Ellos dan el aviso, ellos prenden la alarma. Extinto significa muerto, fallecido. Un chusco, que es el que pone oreja cuando está conversando, ¿cierto?, esta gente sobre ese joven, es una persona que tiene gracia, que tiene donaire. Es alguien pícaro, ¿no? Alguien que llega a animar la conversación, ¿no? Simplón, dice, sencillo, ingenuo, ese es un chusco. Calar significa ponerse el sombrero, ¿eh? Generalmente haciéndole un poco de fuerza para que quede bien puesto en la cabeza, ¿ya? Ponerse una gorra, un sombrero, significa calar, haciéndolos entrar mucho en la cabeza. Dice. Liar es formar un cigarrillo envolviendo la picadura en el papel de fumar. Antes no se vendían cigarrillos como los que se venden ahora, que vienen en una cajetilla y se pueden sacar y fumar. Antes había que comprar el tabaco, comprar los papeles y liar cigarrillos, ¿no? Había que hacerlos a mano. Claro, ahora los muchachos andan liando otro tipo de cigarrillos, pero eso no viene al caso, ¿verdad? Antes el tabaco se fumaba así, hecho a mano. Por otro lado, en la escena del cementerio, que es en la última estrofa del poema, aparece la palabra paletada. Paletada es la porción de la paleta o la pala que puede coger de una vez. ¿Ah? Toda la tierra que entra en una vez que uno hunde la pala en la tierra y la levanta, se llama paletada. Y dice que tras la paletada nadie dijo nada. Nadie dijo nada. El panteonero corresponde a lo que llamamos acá el sepulturero. Realmente es simpático porque se usaba en ese tiempo esa palabra, panteonero, porque en México generalmente en las teleseries mexicanas aparece esto del panteonero. Nosotros le llamamos sepulturero. A todo esto, ¿saben de dónde viene la palabra o qué significa? ¿Cuál es el significado original de la palabra cementerio? La palabra cementerio viene del griego koimeterion, que significa dormitorio. Uy, las personas se van a dormir, ¿eh? De hecho, hay varias creencias que dicen que no estamos muertos, sino que estamos dormidos, ¿eh? Pero eso es otra cosa. Bastante terrorífico, ¿cierto? Pues bien, este es el momento, y esta es la semana donde tú vas a resolver estas sencillas preguntas que aparecen ahí en la página 20. Lo vamos a hacer como siempre. Tienes que copiar tus preguntas en el cuaderno
responderlas allí y a enviarme la tarea a mi correo electrónico como siempre. Pero vamos a aprovechar de dialogar aquí en esta clase, a ver qué opinan ustedes de las preguntas. ¿Cuál es, a tu juicio, el sentido del título del poema? ¿Por qué se llamará Nada? ¿Alguien me puede responder eso? Abra su micrófono y comente. ¿Por qué se llamará Nada el poema? Adriana, Nicole, ¿cuál es el sentido del título? ¿Por qué se llama Nada? Le podrían haber puesto El Vagabundo, El Porque no Joven era Rubio y Flaco. importante. ¿Por qué? Porque no era importante. ¿Qué no era importante? El, el personaje, Eso, la porque persona que murió no era importante. la persona que murió no era importante. Claro, eso es una lectura que podemos hacer, está bien. ¿Qué más podrá ser? A ver, ¿qué significará eso de nada? Insisto, el autor le podría haber puesto El Vagabundo, Un Joven Abandonado, podría haberle puesto como título Una extraña muerte, ¿eh? Porque no se sabe cómo murió ese joven, de repente lo encontraron muerto la mañana siguiente. Podría ponerle cualquier título, pero le puso nada. Nicole, ¿qué piensas tú? ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido de ese título? ¿Qué le pone así a su texto? Nicole, 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 Nicole. No, ahí Profe, está. ¿Sí? escucho. ¿Qué- ¿Por qué será que le puso al poema le puso el título Nada? Yo creo que era porque no tenía familia, no tenía nada, Ese joven no tenía familia, es decir, no no tenía tenía nada. familia. Sus papás lo dieron en adopción, su Cuidado, mamá. cuidado, Nicole, que estás refiriéndote a la vida de Carlos Pessoa. Es verdad, a él lo dieron en adopción, sí, pero no nos estamos preguntando por eso. Nos estamos preguntando por qué el poema se llama Nada. ¿Qué sentido tiene ponerle ese título a ese poema? Y ahí hay que Porque separar yo creo que cuando lo pillaron muerto no lo encontraron nada, pues. eso, ¿ya? Ahí sí. Hay que separar la vida del autor del poema de lo que dice el mismo poema, porque no necesariamente coincide. Aunque sí, la vida de Carlos Pessoa debe haber sido compleja, ¿no? Pero él escribe este poema inspirado probablemente en las personas de situación de calle, ¿no? Entonces la pregunta B es fácil, ¿qué situación relata el poema? Usted puede hacer un resumen de lo que significa, ¿cierto? Lo que muestran en el poema, ¿no? Este joven que lo encuentran muerto la mañana siguiente, se hace la investigación, típico, se hace una investigación, pero al final era un vagabundo, así que no le dan muchas vueltas, ya pasen a sepultarlo, ¿no? Si hubiera sido un famoso el que muere en extrañas circunstancias, que lo encuentran en un río, habrían habido tremendo escándalo, habría habido meses de investigación hasta buscar el último hilo del problema y llegar con algún responsable o ver si se suicidó, pero no, acá era una persona en la calle, entonces no hay mucha vuelta que darle. Total, la letra C dice de qué se trata el poema. En breves palabras, eh, mostrar de qué se trata el poema, cuál es el sentido que tiene. En la letra D, ¿con qué realidad se vincula el poema? Esa pregunta es fácil, me la pueden decir, a ver. ¿Con qué realidad se vincula el poema? Lo vimos al comienzo de esta clase, en lo que Con les la expuso. gente en situación de calle. Con la gente en situación de calle, ¿no? Esa es una realidad. No es un cuento, es una realidad. Esto pasa todos los días. Es cosa que te pongas a observar un poco. Cuando vayas a hacer tus trámites al centro, cuando vayas al supermercado, empieza a abrir los ojos, empieza a ver la cantidad de personas que hay en la calle pidiendo plata, pidiendo dinero. Algunos vendiendo parches curitas, otros vendiendo galletas, Super 8, otras cosas ahí dulces, algunos que se suben en las micros, pero es gente que se las rebusca todos los días para poder subsistir. Incluso fíjense, familias de extranjeros, he visto varias veces esto en el centro, familias de extranjeros, familias completas, padre, madre, hijo, ahí mismo, con un letrero.
Y es verdad, hay gente que teje un poco de comentarios ahí y dice, esto les sale más fácil pedir plata que trabajar. Yo he escuchado eso. Hay otros que dicen, no, estos se aprovechan de que son extranjeros y con ese discurso penoso para que la gente les dé plata. Pero Es al final, difícil, sí, es difícil llegar a un país donde no conocen a nadie y tienen que lamentablemente pedir plata. claro. Así que como sea, son personas que necesitan ayuda. Ya no nos podemos hacer los cuchos, como se dice ahí, pasar de largo y hacer que no existen. Nos vamos a encontrar, nos vamos a encontrar con estas personas nuevamente y te vas a acordar de esta clase. Sí, te vas a acordar de esta clase. Y si tienes alguna monedita por ahí o algo que puedas ayudarlos, independiente de la razón que tengan ellos, hay que hacer el bien sin mirar a quién. Uno nunca sabe. A veces esa moneda que tú ya no necesitas, a ellos les puede servir de mucho. ¿Qué sentimientos les provoca el texto cuando lo escucharon, cuando lo leyeron? También coméntenme ahí en algunas líneas qué sentimientos les evocó este poema. Letra F dice, ¿conocen experiencias de personas que viven en la calle? Ahí me pueden relatar también si tienen algunas. Yo, por ejemplo, me acuerdo de las 100 pesos papán, una mujer que pedía siempre En decía, el sí, mundo, ahí sí, sí, pedía sí. 100 pesos papán. Murió ahora 100 pesos papán, hace varios años murió. Yo supe bien que falleció porque estaba cerca de los que le ayudaban, así que me contaron que había fallecido. Una mujer que en realidad yo me acuerdo que una vez la pillé en el centro, me acuerdo en la plaza, fue muy gracioso porque eh, era bueno para fumar, era buena para fumar. Y se Sí. juntaba, la 100 pesos papá se juntaba con otra mujer más que se llamaba, que le decían la araña, que se ponía a tejer ahí en la Plaza de la República, se sentaba en una de estas bancas y tenía unos trabajos preciosos, de hecho, a crochet, a palillo, y ella hacía durante toda la tarde tejía, y le decían la araña, y era una vieja bien insolente, sí, me acuerdo que uno se pasaba a mirarla mucho rato y ya te empapelaba con un rosario que te la encargo. Entonces causaba un poco de risa y un poco de espanto a los que pasaban por ahí, escuchar a la araña que te contestaba, te decía algunas cosas. Pero ellas dos una vez las vi juntas y se fueron a comprar su cajetilla de cigarro, miércoles, al final del día. Entonces, claro, bueno, las No era para personas, pan, era para cigarro. claro, claro. Y otros pedirán para su vinito, pero entiendan, igual, que a pesar de todo eso, son personas que necesitan ayuda. Uno dice, no, ¿por qué le va a estar dando plata a un alcohólico? Pero son personas que necesitan ayuda. El hablante lírico, en la letra G, dice, ¿dónde se sitúa para escribir el poema? ¿Ustedes lo perciben cercano o lejano? Esto se refiere a la percepción que ustedes tienen de la voz que va contando la historia. ¿Dónde se sitúa específicamente? Esas son las preguntas que hay que responder. Ahora, para cerrar esta clase, les dejo esta pregunta para que puedan reflexionar un poco. A nadie le sobra el dinero, estamos en pandemia, ha sido difícil pasar este episodio de la vida, estamos en cuarentena, hay gente que ha perdido su trabajo, para ti y para mí tampoco es fácil, se ha visto que las cosas están más caras, que cuando uno va al supermercado la plata ya no rinde como antes, pero hay personas que están en la calle. Entonces, te dejo esta reflexión. Cuando los veas, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a pasar de largo? Fíjense que, bueno, quizás esto ya es un poco más aventurero, pero hay algunas personas que hasta necesitan que les hablen un poco, que les conversen, que les saluden. Porque para uno estirar la mano y dejar una moneda, ¿cierto? Y prácticamente huir de ahí, pero hay personas que darles un saludo, sonreírles un poco, hacerles un poco más agradable esa fatídica estadía en la fría calle. ¿Mm? Pero cuando los veas, ¿qué vas a hacer? Muchas gracias por participar en esta clase. Espero que haya sido muy productiva para ti. Voy a estar esperando sus tareas también, por supuesto, que tienen que ver con las páginas 19 y 20 de nuestro libro Comunicando lo que somos. Y estaré atento también en el chat si tienen alguna necesidad, algo que compartir, algo que decir. Recuerden que soy también el profesor jefe de este curso, así que estaré atento siempre a sus mensajes. Así que
Nos vemos en la próxima. Un gran abrazo. Gracias, Y que, profe. y Igual que para tengan una bonita semana, chicas. Cuídense. Gracias, igual para usted, profe. Chao. Vale.